El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía por cada uno de nosotros y vamos a pedir también por el eterno descanso de Marco Castellón, Manuel García, y vamos a pedir también por todo lo que hay en nuestro corazón, iniciando este año, que el Señor pues continúe llenándonos de sus bendiciones. Y para mejor celebrar, vamos a reconocer nuestras debilidades diciendo: yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, luz que ilumina a todas las naciones, concede a todos los pueblos gozar de paz duradera e infunde en nuestros corazones aquella maravillosa luz que encendiste en el corazón de nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto, nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de los pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús, solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hay muchas personas que por ser buen cristianos, con buenas intenciones, pero a veces se preocupan mucho y se llenan como de mucha angustia, cómo ser mejores, cómo vivir mejor el cristianismo. A veces hay gente que se quiere llenar de tantas espiritualidades, hacer tantas cosas, hacer tantas penitencias, seguir tantos consejos que les dan de cómo vivir mejor. Y creo que la palabra de hoy nos enseña como lo más sencillo y como lo que debería de ser el centro de preocupaciones de todos nosotros. Yo digo, a veces los creyentes perdemos mucho el tiempo, a veces hasta en peleas, ¿verdad? De que quién tiene la razón, quién hace esto, quién hace lo otro, por qué no haces esto, por qué no lees esto, por qué no rezas esto, por qué no. Tantos reclamos que nos hacemos. Y lo más sencillo lo dice el Evangelio de Juan, que es el amor de Dios, ¿verdad? Amar. Y ese amor nos lleva siempre a amar al prójimo, a hacer luz. Se dice fácil, pero yo sé que también no es que sea tan fácil, porque uno a veces tiene intenciones de amar y termina peleando, si uno se mete al amor pues de Dios, siempre el que no esté en el amor pues le va a molestar y va a provocar al que tiene esas buenas intenciones, y a veces en esas luchas se le va el tiempo a uno. Bueno, hoy Juan, cuando uno lee a Juan, tanto en el Evangelio como en las cartas, siempre sabe que va a salir el tema del amor, el amor a Dios, ¿no? Porque el sello de este apóstol fue la experiencia que él mismo se dice, no se dice Juan, sino el discípulo más amado. O sea, la centralidad de él está en el amor. Entonces creo yo que nosotros debemos de siempre de ver este parámetro en nuestra vida, cuánto amamos, y eso le va a dar calidad a nuestra vida, ¿verdad? El amor es lo que le da sentido a todo. Y por eso cuando hay amor, dicen, no hay temor. Es como cuando unas personas se enamoran y tal vez todo el mundo le dice, no te conviene esa persona no es buena, pero se aman, ya se le fue el temor, ¿verdad? El temor para decir, es verdad, como que la razón pasa a un segundo lugar porque el corazón como que hace que se rinda a lo demás. Entonces, cuando uno ama a Dios, también se le van muchos temores en la vida. ¿Y qué temores pues nos quitan el sueño a veces? El temor a una enfermedad. Hay personas o habemos a veces que nos dan miedo a hacernos exámenes, ¿no? Y porque nos van a decir que tenemos alguna enfermedad, o le tememos a las carencias,
Pero cuando amamos a Dios, creo yo que todo eso ya, el temor va quedando como en segundo lugar, porque sabemos que estamos en las manos de Él y que Él se va a hacer cargo, ¿verdad? Y aunque quizá tengamos problemas, pero ya los vamos a ver sin temor, porque tenemos lo más importante en la vida, que es el amor a Dios. En el Evangelio de hoy también vemos eso, que había temor, y también muchas veces nos suele pasar, ¿verdad?, que a Dios lo vemos como un fantasma, como algo que no es real, algo que se va a manifestar en el misterio y no en la realidad. Y nos puede pasar como estos apóstoles que se asustaron cuando lo vieron cerca. Y cuando hay amor, pues no hay temor, nada en la vida de uno. Escuchaba a un obispo predicar sobre este texto y decía, con esto termino, decía él, que en la vida nosotros tenemos 3 panes y que por esos 3 panes hay que luchar. Decía, uno es el pan que, como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, el pan del comer, que se representa como el pan, el trigo, que todos necesitamos. Pero hay otro pan que es la palabra, que es el crecimiento en la vida de uno, el crecimiento espiritual, el que nosotros alimentamos al escuchar de Dios, al saber de Él, al escuchar su palabra. Y hay otro pan que es también, que ya como que son más pocos, pero es el pan de la Eucaristía, ¿verdad? El pan vivo bajado del cielo. Y qué dicha que nosotros como católicos tenemos esa combinación de esos 3 panes, ¿verdad? El pan que compartimos en nuestro hogar con nuestra familia, el pan de escuchar su palabra y también el pan que lo compartimos en cada Eucaristía y que es el que nos da la fuerza para amar, ¿verdad? Y que se nos quita el temor. Yo a veces le digo a la gente, no dejen de comulgar, bueno, a menos que tengan un pecado mortal, pero hay gente que no comulga por razones. Hay gente que le dice, es que no vine el domingo a misa y tal vez no vino porque se enfermó, porque no tuvo la culpa pues de no venir. Pero dicen, no comulgo, entonces no hay que ser como tan escrupuloso de todos modos ante Dios, nadie es que esté limpio totalmente. Pero cuando a uno le dice un enfermo que tiene que comer, porque si no come se muere, entonces en la vida espiritual también nosotros, ¿verdad?, tenemos que comer a Jesús para que se acreciente el amor, se nos vaya el temor, y entre más lo recibimos nos da más fortaleza espiritual. Bien, pues continuemos con nuestra oración, pongámonos de pie. Para que el Papa, en comunión con los obispos y ministros de la palabra, exhorten a la conversión y manifiesten con sus vidas que el reino de Dios está en medio de nosotros, oremos. Te rogamos hoy. Para que la utopía del reino sea en este tiempo de Navidad una realidad en todos los hombres, y para que aprendamos a amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, oremos. Te rogamos hoy. Para que contemplando la pobreza en la que quiso nacer Jesús, seamos capaces, como Iglesia y como cristianos, de ser pobres, desprendidos y contestatarios pacifistas del consumismo, del poder y del placer que esclavizan a la humanidad, oremos. Te rogamos hoy. Para que los misioneros, los que trabajan en tareas de voluntariados, y cuantos hacen presente la solidaria cercanía de Dios con los hombres que sufren, sean fortalecidos en su entrega, confortados en sus dificultades y entusiasmados en la construcción del reino de Dios y su justicia, oremos. Te rogamos hoy. Para que los padres de familia sepan descubrir en el Evangelio la norma que guíe la educación de sus hijos, oremos. Te rogamos hoy. Para que vivamos cada vez más disponibles a la obra evangelizadora de la Iglesia, desde nuestros propios ambientes,
o allí donde se nos envíe, oremos. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la vida, de la tierra y del trabajo de los hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad, y ahora te lo presentamos, y ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción y sincera de la paz, concédenos honrar de tal manera tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos por un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. donde hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar su luz con ella todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los pueblos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Enrique Saldaña y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de nuestro hermano Marcos Castrellón y Manuel García, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. La vida que estaba junto al Padre se manifestó a nosotros y nosotros la hemos visto. Oremos. Que tu pueblo, al que diriges con variados auxilios, obtenga de tu misericordia la ayuda presente y futura,
para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.